Muy buenas tardes, buenos días, donde estés. Esto es Clase Abierta y hoy en Clase Abierta te voy a hablar de la independencia del camino y qué conserva los campos conservativos. Si alguna vez te hiciste esta pregunta, bueno, hoy este es el día, el momento en el cual vamos a hablar de este tema, un clásico de cálculo vectorial de primero y segundo año de ingeniería. Mi nombre es Diego Vallejo, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, la universidad pública y gratuita de La Plata, Argentina. Y estos contenidos los pongo a disposición tanto para mis alumnos como para aquellos que no lo son. Bienvenida, bienvenido a este espacio y ya, sin más ni más, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que conservan los campos conservativos? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? ¿Alguna vez dijiste, pero ¿por qué se llaman conservativos? Y antes de preguntarnos qué conservan, vamos a hacer una pregunta previa. ¿Qué es conservar? Es decir, yo soy un alumno de matemáticas, soy un matemático, soy un físico, un químico, lo que es un ingeniero. Y entonces, ¿a qué denominamos? ¿Cómo distinguimos a una situación en la que hay algo que se conserva de aquella en la que no? Bueno, conservar es lo opuesto a cambiar. Está claro para algunos que en una situación dada hay cosas que se conservan y otras que no. Entonces, por ejemplo, cuando yo apruebo mi último examen del colegio secundario, rindo el último año del colegio y paso a la universidad, cambió mi condición de ser alumno de un nivel para pasar a otro nivel educativo, pero no cambió mi condición de ser alumno. Es decir, algo se conserva y algo cambia en el mismo acto, en el mismo proceso. O sea que acá, cuando yo digo conservar, lo que digo es que en un determinado aspecto de una situación, de algo que puede ser un objeto matemático, hay algo que no cambia. Hay un valor numérico que no cambia o hay una relación que no cambia. Entonces, conservar es que en un aspecto dado hay algo que no cambió. ¿Sí? No todo, sino un aspecto dado. Y ahora vamos a preguntarle a los físicos que nos digan, por lo menos que nos den ejemplos de cuáles son estos campos conservativos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a preguntarnos y tenemos como primer ejemplo el campo electrostático, el campo de las fuerzas de cargas en reposo, campo electroestático, producido por cargas tanto positivas como negativas. Un segundo ejemplo es el campo gravitatorio, un campo producido por la existencia de la masa, así como el campo electrostático existe en la teoría de la electricidad y el magnetismo porque existen cargas eléctricas. El campo gravitatorio existe porque existe masa. El fenómeno de la masa, de la cantidad de material, ese simple fenómeno de existencia, eso provoca, decimos en la teoría gravitatoria, algo denominado campo gravitatorio. Y también existe el campo de las fuerzas elásticas, ¿no? Nosotros vamos ahora a ver qué tienen estos campos desde el punto de vista matemático. Así que vamos directamente a un GeoGebra. Acá tenemos un campo de componentes MN, X más 1, y acá abajo del panel amarillo podemos ver que se está realizando. El GeoGebra nos hace el cálculo de la integral de línea a lo largo de la curva C. La curva C está en el panel derecho. Vamos a ver en el panel del lado de la derecha que hay una curva de color azul, curva C de color azul, que se inicia en el punto A y termina en el punto B. Tenemos una parametrización, es el vector negro R, y a medida que este vector
negro, este vector posición R recorre los puntos de la curva, podemos obtener en ese punto el vector, acá pueden verlo chiquitito, el vector F, el vector del campo, y el vector rojo R'. La integral de línea lo que hace es hacer el producto punto entre el vector R', vector tangente color rojo, y el vector F. Pueden observar el valor del producto punto, ¿sí? Este es menos 0,04 y a medida que hago aumentar el valor del parámetro, este parámetro aumenta t y recorro toda la curva con mi vector posición, ¿sí? Y el campo, el producto punto siempre es de valor negativo y cambia. Pueden ver que el producto punto es diferente en cada punto de la curva. Y al hacer la integral, esta especie, hablemos vulgarmente de suma infinita, vemos que el valor de la integral es menos 4. Efectivamente, el producto punto fue negativo a lo largo de toda la curva y yo estoy de alguna manera sumando. En realidad es el límite de una suma, pero conserva su carácter de ser negativo y podemos variar la curva. Es decir, ahora mediante el deslizador de color azul aquí arriba, voy a cambiar la curva. Cuando cambio la curva, voy a ver que efectivamente el valor, por ejemplo, del producto punto cambia. Miremos ahora para esta otra curva que une también A con B. Volvamos a recorrerla desde el principio y notemos que ahora el producto punto en cada lugar cambia. Ahí, por ejemplo, es negativo. Podemos observar que el vector verde chiquitito aquí, F, y el vector R' son casi opuestos, o sea, es un ángulo mayor que pi sobre 2, mayor que un ángulo recto. Sabemos que el producto punto entre dos vectores cuyo ángulo es mayor que un ángulo recto es negativo, pero eso no es cierto en todo punto de la curva. Por ejemplo, para determinados puntos de la curva, vemos que el vector tangente, R', ya forma un ángulo agudo con el vector f del campo. Acá no se alcanza a ver, pero podés verlo a partir de las las flechas del campo que están acá, en color verde, sobre el panel de la derecha. Y el producto punto entonces resulta positivo. Sin embargo, el valor de la integral de línea no cambia, sigue siendo menos 4. Entonces, para cualquiera de estas curvas que estoy observando acá, el valor de la integral de línea que estoy viendo acá vale menos 4. Podrías pensar que esto es un cartel que no se calcula, pero no es cierto. Vamos a mirar otro campo. Por ejemplo, un campo, el campo 0i. Fíjate que el campo 0i es un campo cuyas componentes en x valen 0 y la componente según y vale y. Por lo tanto, todas las flechas, todos los vectores del campo en el panel de la derecha, observa que son flechas paralelas al eje y. Claro, porque su componente en x vale 0. Y ahora repito el cálculo, vuelvo a realizar la integral de línea a lo largo de la curva. El ángulo, podrás observar que la curva casi es un tramo recto, el ángulo casi no varía, siempre es un ángulo agudo, te da siempre positivo y ahora lo que voy a hacer es variar la curva. ¿Sí? Nuevamente observamos que no cambia el valor de la integral de línea, siempre vale 8. Ahora te voy a hacer nuevamente un cambio. ¿Qué tal si cambiamos y según x, 0 según y? Ahora la componente según y es 0. Todos los vectores son flechas paralelas al eje x. Claro, porque la componente es 0 según y. Y ahora voy a variar la curva. ¿Y qué pasa ahora? Observa, por favor, el valor. Vamos a ver si podemos
observar el valor de la integral de línea. A ver si puedo podrá ser un poquito más grande este cartel. La integral vale, vamos a agrandar un poquito por ahí estamos. La integral ya no es la misma dependiendo de la curva. O sea que encontramos un ejemplo de un campo que es el campo I0, cuya integral de línea varía según la curva. Pero en los otros casos, los otros campos, como por ejemplo el x más 1i o el 0i, no pasaba eso. El valor de la integral no variaba, no dependía de la curva. O sea que para algunos campos hay integrales de línea que conservan su valor cuando le cambias la curva, y hay otros que no. Vamos a investigar ahora, en este video de ahora, vamos a investigar un poco más, a ver qué significa esto. Vamos a hacer algunas definiciones. Volvamos a nuestra presentación y ahora te invito a estudiar esto que denominaremos independencia de camino. Vos me dirás, bueno, decime qué es esto de la independencia del camino. Vamos a ir paso a paso. Primero vamos a definir que estamos trabajando en un dominio. Puede ser una porción de R2 del plano o una porción de R3. Pongamos que es ese rectángulo blanco una porción del plano R2, un dominio de trabajo, un conjunto de puntos en el plano. Entonces, lo primero que voy a decir es, si para todo par de puntos en el dominio, o sea, en R2, dentro del dominio de trabajo D, para todo, no para un par de puntos particular, sino para todo par que se te pueda ocurrir, los elegís. Segundo, si para todo par de curvas C1 y C2 incluidas en D, que inicien en A y terminen en B, ahí tenés C1 y C2. Repito, no es para un par de curvas en particular, no, es para todo par de curvas. Se verifica que calculás la integral sobre C1, la integral de línea, el trabajo del campo sobre C1, y calculás el trabajo del campo sobre C2, y necesariamente te dan iguales. En ese caso, en que esas dos integrales de línea del campo vectorial f te dan iguales, diremos que para ese campo f la integral es independiente del camino. Te lo repito. Si para todo par de puntos en ese AB, en ese dominio D, una vez que los elegís, para todo par de curvas C1 y C2 que unan A con B, se verifica que las integrales de trabajo son idénticas, son iguales, entonces la integral del campo le pones este título, la llamarás independiente del camino. ¿Ya? Entonces, ahora veamos una segunda observación. Segunda observación la llamaremos circulación nula. Es un nombre que estamos inventando. Si en un dominio D tenés que se cumple que la integral de línea de un campo vectorial es independiente del camino, es decir, lo de antes, entonces la circulación de f a través de cualquier curva cerrada siempre será nula. ¿Tá? ¿Por qué pasa esto? ¿Te acordás que la circulación que era el trabajo del campo sobre una curva cerrada? Dije superficie, no, curva. Curva, la circulación del campo, f, a través de cualquier curva cerrada, c, en el dominio D va a ser 0. Entonces, ahora te voy a proponer, fíjate que ha cambiado el color. Volvamos a mirar. C2 verde, C1 verde, C2 roja. Dos curvas que unen A con B. Ahora voy a dar vuelta a C2 y voy a ir de A a B por C1 y vuelvo por
C2 orientada al revés. ¿Te acordás que se llamaba menos C2 en ese caso? Ok, entonces ahora construyo un lazo cerrado, una curva cerrada. C. ¿Que cómo se construye? Es C1 unión menos C2. O sea, voy por C1, vuelvo por C2. Ahí lo estás viendo en color azul. Ahora bien, ¿cuánto vale el trabajo por la curva cerrada C? Y vale lo que sea el trabajo por C1 más el trabajo por menos C2. A ver, miremos. Voy de A hacia B por C1. Acá lo tengo, el trabajo del campo por C1. Vuelvo por arriba por menos C2, el trabajo del campo por menos C2. ¿Pero qué resulta? Y resulta que es menos C2 no es ni más ni menos que la curva C2 orientada al revés. Y cuando yo cambio de orientación, ¿qué pasa? Es el trabajo sobre C2 cambiado de signo. Pero ¿qué habíamos dicho antes? Que si la integral es independiente del camino, el trabajo sobre C1 y el trabajo sobre C2 son iguales. Por lo tanto, si resto dos números iguales, ¿qué pasa? Se cancelan. Entonces, si se cancelan, la integral del campo, del trabajo del campo sobre cualquier curva cerrada, valdrá 0. La circulación del campo, a eso llamamos trabajo sobre una curva cerrada, valdrá siempre 0. Para cualquier campo en donde la integral de línea valga siempre, sea siempre independiente de camino. ¿Qué estamos mostrando entonces? Que ahora vamos a ponerle a esto otra etiqueta. Habíamos creado en la diapositiva anterior la etiqueta de la integral es independiente de camino. Un campo tiene integral independiente de camino. Ok, ahora creamos otra etiqueta. Un campo tiene circulación nula. Ok, entonces, al revés también vale. ¿Vos cómo lo dirías? Bueno, si estás viendo este video te invito a poner pausa en el video. Ahora pone pausa y pregúntate cómo sería al revés. Te repaso lo que dijimos al derecho. Al derecho dijimos que si tenés en un dominio D un campo vectorial cuya integral es independiente del camino, entonces su circulación será nula. Repito, un campo que tenga integral independiente de camino en un dominio, entonces su circulación será nula, 0. Al revés, ¿cómo sería? Pausa. Ponete pausa y escribite cómo sería al revés. Bueno, volvimos de la pausa. Ok. Al revés sería un campo que tiene circulación nula en un dominio D, por lo tanto, será su integral independiente del camino. Esto es si y solo si. Si una cosa ocurre, también ocurre la otra. Si una afirmación es verdadera, también ocurre la otra. Ahora vamos a agregarle una tercera relación. Ya tenemos una relación entre dos etiquetas. Ya sabemos que circulación nula implica independencia de camino y sabemos que independencia de camino implica circulación nula. Tenemos dos frases, dos afirmaciones unidas. Ahora vamos a agregar una nueva relación, ahora con otro aspecto. Lo llamaremos teorema porque es un teorema, se demuestra. Nosotros no vamos a hacer una demostración precisa y formal, sino que vamos a dar un argumento de por qué este teorema es válido. Entonces, lo primero que vamos a decir es en qué condiciones trabajamos. Bueno, vamos a trabajar con un campo conservativo, con componentes continuas. Y C, una curva suave o suave a trozos, que vaya desde el punto A al punto B. Ahora, vamos a recordar qué era ser suave. Ser suave significa, básicamente,
que admite una parametrización, un vector R' continuo que no es cero. ¿Sí? No tiene puntas, no tiene sobresaltos, no tiene agujeros, es continua y además es suave, tiene tangente en cada punto. Pero si por ejemplo en un punto no la tiene, supongamos que la curva es el borde de un triángulo, ya sabemos que hay 3 puntos donde no tiene tangente. No importa, admitimos que pueda ser que la puedas partir en 3 pedazos suaves. O sea, a eso llamamos curva suave a trozos. Y lo que vamos a hacer está bien, también vale para curvas suaves a trozos. El campo le pedimos que tenga componentes continuas y además que sea conservativo. ¿Te acordás qué era ser conservativo? Ok, si no te acordás, no importa. Pero si te acordás y querés recordarlo, pausa y escribís ser conservativo es igual a... Bueno, ok, pausa. Pone pausa. Si no pusiste pausa o si ya pusiste y levantaste la tecla de pausa, ok, vamos a ver qué era ser conservativo. Ser conservativo es, para un campo, es que hay una función de 2 variables en R2 o de 3 variables en R3, una función f de xy, escalar, tal que si le tomo el gradiente, me devuelve el campo que tengo en la mano. Es decir, que el campo, sus componentes son las derivadas parciales de una función escalar. O a veces le llamamos campo escalar. Entonces, eso significa en R2 que hay una f de xy que es el potencial de f o función potencial del campo vectorial f mayúscula. Entonces, toda integral de trabajo del campo será la integral de un gradiente de una función potencial. Ahora bien, si esto es así, voy a parametrizar la curva. Sabemos que la curva es suave, admite una parametrización. Claro, yo necesito parametrizar para calcular la integral de línea. Esto es una integral de línea. Parametrizó la curva. Acá hay un error. Esto no es una parametrización en tres componentes, sino que es una parametrización en 2 componentes porque estamos en R2. Así que luego corregiremos esto en la fe de ratas y R de t es x de t y dt z de t. Vamos a ver que también me he equivocado en otras expresiones. Y ahora eso no le resta valor al argumento. ¿Qué hacemos? Evaluamos el campo gradiente de f en la parametrización y reemplazamos diferencial de r por vector r' de t diferencial de t. Ahora bien, que de t es, nuevamente esto debe ser en 2 dimensiones, f de x de t y de t z de t. He evaluado, lo que voy a hacer es evaluar la función en la parametrización y voy a derivarla. ¿Por qué? Fíjate lo que está pasando. Si yo evalúo la función en la parametrización, ¿qué pasa cuando la derivo? Derivo por regla de la cadena y me queda el producto, vamos para arriba, de el vector campo por el vector R'. ¿Qué significa esto? Fíjate que esto justamente es lo que tengo acá. El vector cuyas componentes son las derivadas parciales de f respecto de x es el vector gradiente de f evaluado en R de t. Y el vector R' es el vector cuyas componentes son las derivadas de x de y en R2 y de x y z en R3. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que esta integral no es sino la integral de g' de t. Entre el valor a y b, el valor límite del parámetro. Pero esta integral es sencillamente, la integral de una derivada es g, que es la primitiva de g', evaluada por regla de Barrow entre b y a. Pero esto no es ni más ni menos que, evaluado en b, que la función f evaluada en el punto b mayúscula al cual apunta el vector posición cuando
T vale B minúscula. Y A, cuando el parámetro T es el valor A, vuelvo a la definición de G, es F evaluada en R de el parámetro A, es el punto inicial de la curva C. Es la función F evaluada en el punto. Y dicho de otro modo, si la integral es posible expresarla como una diferencia de la función potencial evaluada en los puntos extremos de la curva, entonces no depende de la forma de la curva, mientras que sea una curva que vaya desde el punto inicial A mayúscula al punto final B mayúscula. Entonces, la integral es independiente del camino. Repito, la integral de trabajo no depende del camino, porque solamente dependerá por esta expresión, que es una especie de regla de Barrow, pero para integrales de campos vectoriales. Recordemos que esto que está acá se parece mucho a la regla de Barrow, pero la regla de Barrow aplicaba solamente para integrales definidas. Esto no es una integral definida, esto es una integral de línea de un campo vectorial. Pero bueno, podemos considerar a esta una extensión de una regla de Barrow siempre que el campo f vectorial admita una función potencial y tenga componentes continuas. Entonces, llamaremos a esta expresión la expresión del recuadro verde, teorema fundamental para integrales de línea. Esta expresión es válida tanto en R2 como en R3. No tiene ningún tipo de restricción respecto de eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ya sabemos que si la función, si el campo vectorial es conservativo, o sea, admite función potencial, en las condiciones de este teorema fundamental, o sea, que tenga componentes continuas, su integral será independiente del camino. Sabemos por la diapositiva anterior que si su integral es independiente del camino, vamos para atrás, si su integral es independiente del camino, entonces el campo tiene circulación nula. Entonces, vamos ahora a resumir en 3 afirmaciones y 2 relaciones. ¿Cuáles son las 3 afirmaciones que están conectadas? Primera afirmación, F, campo conservativo, o sea, admite función potencial. Segunda afirmación, el campo tiene integral independiente de camino. Tercera afirmación, el campo tiene circulación nula. Esto no es para cualquier campo y no es para cualquier situación. Hay condiciones. Pero quise resumir en esas 3 afirmaciones lo que está pasando y de las 3 afirmaciones vemos que están conectadas. Bajo las condiciones de estas dos, de esto que acabamos de ver, si ocurre una de las 3, las otras 2 también ocurren. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver para acá. Y ahora, y si además rectángulo azul, si el dominio es conexo, vale la inversa. ¿Qué quiere decir conexo? Este es un tema matemático muy importante, pero vamos a ponértelo con un ejemplo. ¿Sí? Hay países, ¿sí?, que son totalmente continentales. Por ejemplo, hasta donde yo sé, Bolivia es un país que no tiene islas, o sea que es un país que tiene que todo su territorio puede alcanzarse por medio de caminos que están en su territorio. Diremos que 2 puntos, 2 ciudades
de Bolivia están conectadas por un camino que está totalmente contenido en Bolivia. ¿Ya? Pero eso no es cierto, por ejemplo, para Chile. Chile es un país que tiene islas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no voy a poder ir de un punto hay un par de puntos en Chile que no pueden conectarse por un camino totalmente contenido en Chile, un camino terrestre. ¿Sí? Entonces, eso pasa con los países que tienen islas. No son matemáticamente conexos. Los países que no tienen islas, diremos que son matemáticamente conexos. Entonces, si vos estás en un dominio del plano D, que es conexo, diremos que es conexo porque cualquier par de puntos en el dominio D puede alcanzarse por un camino que también está en el dominio D. Ejemplo de dominio conexo. Todo el plano R2 es conexo. ¿Por qué? Porque cualquier par de puntos en R2 puede alcanzarse por un camino en R2. Te doy un ejemplo, la línea recta que pasa por esos dos puntos. Dado dos puntos en el plano, los podés conectar con una línea recta, totalmente contenida en el plano. ¿Sí? Ahora, hay dominios que no son conexos. Por ejemplo, imagínate que a R2 le quitas el eje X. Entonces tenés todo R2, le quitaste el eje X. ¿Qué pasa si tenés un punto en el semiplano superior? Por ejemplo, el 0,1. Y tenés otro punto 0-1. No hay ningún camino que conecte el 0,1 con el 0-1 que esté totalmente contenido en el dominio R2 menos el eje X. ¿Por qué? Porque necesariamente vas a tener que atravesar el eje X para ir del 0,1 al 0-1. Por eso, el plano R2 sin el eje X no es conexo. Entonces, ahora volvamos a lo que es el cartelito azul este que apareció. ¿Qué significa este cartelito azul? Significa que este teorema fundamental que te dice que un campo conservativo, entonces, si un campo es conservativo, su integral deberá ser independiente de camino, en las condiciones del teorema este, la inversa vale si el dominio es conexo. Entonces, hipótesis. Tenemos un campo con componentes continuas y C, una curva, cualquier curva suave a trozos. Entonces, si el dominio es conexo, vale la inversa. ¿Qué quiere decir? Que la integral, si es independiente de camino, implica que el campo es conservativo. Bueno, pero vamos a dar un ejemplo de todo esto. Vamos a ir a un campo concreto. Vamos a suponer que tenemos el campo 2x 3y². Entonces, pregunta, ¿cuánto vale el trabajo de f sobre cualquier curva suave que inicie en 0,0 y termine en 1,1? Bueno, yo para responder esta pregunta con un cálculo directo, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, tendría que ingeniármelas para poder calcular el trabajo, es decir, la integral de línea de este campo, sobre las infinitas curvas que salen de 0,0 y terminan en 1,1. Eso es imposible. Yo puedo calcular 1, 2, 3, 4, 100, 1000 integrales, pero calcular infinitas integrales no puedo. Entonces, esta pregunta no puede responderse simplemente calculando integrales. Pero puedo hacer otra cosa. Puedo reconocer que el campo tiene componentes continuas en R2. Entonces, pregunta, ¿cómo verificas concretamente que este campo que está acá arriba, F, es un campo que admite que sus componentes son continuas en R2? Entonces, lo mismo, pregunta, pone pausa, respondete, agarrá una hoja de papel, escribí, ¿cómo sé yo que este campo 2x 3y² tiene componentes continuas en R2? Pausa. Bueno, si soltaste ahora el botón de pausa, play de nuevo,
sabemos que este campo tiene componentes que son 2x polinomio, 3y cuadrado polinomio, y los polinomios son continuos en todo su dominio, que es R2. Siguiente, conservativo. ¿Es conservativo este campo? ¿Cómo lo averiguamos? Lo mismo, pone pausa, agarra lápiz y papel, responde y tomate tu tiempo para chequearlo. Ok, si ya levantaste el botón de pausa, te invito ahora a reconocer que este campo es conservativo por medio de resolver un sistema donde 2x es la derivada de una función respecto de x y 3y cuadrado también es la derivada de una función respecto de y cuadrado, respecto de y, de la misma función f de x y. Y si no te acordás, ok, no hay este problema. Podés ir al video apropiado y calcular antiderivando resolviendo este sistema y aplicaremos una vez que chequeas eso, aplicamos el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea y sabemos determinar el potencial con esas dos antiderivadas, que x cuadrado más y cubo es el potencial de f. A ver, verifiquemos. Si yo derivo f respecto de x me da 2x más 0. Ok. Si derivo f respecto de y me da 3, 0 más 3y cuadrado. Perfecto. Esta es una función potencial en R2 del campo f. Vamos ahora a graficar la situación. Tengo el punto 0, 0, A, 0, 0. Tengo el punto B, 1, 1. Ahí tengo tres de las infinitas curvas que empiezan en 0, 0 y terminan en 1, 1. Y son suaves, visiblemente suaves. C2 parecería ser un segmento de recta. Y entonces, ahora voy a aplicar el teorema fundamental y me dice este teorema que la integral sobre cualquier curva C que empiece en A y termine en B será la función potencial evaluada en el punto final 1, 1 menos la función potencial evaluada en el punto inicial 0, 0. Esto es 1 al cuadrado más 1 al cubo menos 0 al cuadrado más 0 al cubo. Esto es 2 menos 0, 2. Y he aplicado el teorema y ya estoy seguro que este trabajo es el trabajo sobre cualquier curva que inicie en A y termine en B mediante el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. Así que con esto, a ver, vamos a volver para atrás. Con esto terminamos el ejemplo y vamos a preguntarle a la Wikipedia, a los físicos que han redactado Wikipedia, ¿qué cosa es lo que conserva un campo conservativo? ¿Por qué los físicos nos traen este nombre de conservativo? ¿Qué se conserva? Y entonces acá tenemos nuestra definición de Wikipedia con un campo electrostático a la derecha y que nos dice, leamos, un campo es conservativo si el trabajo total realizado por el campo sobre una partícula que se desplaza en una trayectoria cerrada, por ejemplo, la órbita de un planeta, es nulo. Esto es lo que acabamos de ver, circulación nula. Ok, sigamos. El nombre conservativo se debe a que para una fuerza de ese tipo hay una forma especialmente simple en términos de la energía potencial de la ley de conservación de la energía, muy importante. En física y en ingeniería, los ingenieros, los físicos, nos hablan de algo que se llama energía potencial. La energía potencial está estrechamente relacionada con el potencial matemático. De hecho, la energía potencial de la física es menos el potencial matemático. No vamos a ahondar en esto ahora, pero sepan que, por ejemplo, cuando un físico te dice que un cuerpo o un sistema mecánico busca el mínimo de energía potencial, en matemática diremos
que el sistema busca el máximo de función potencial. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar que ¿qué era el campo F? El campo F en matemática es el gradiente del potencial. Todo campo conservativo en matemática es el gradiente de una función potencial matemática. Y recordemos del curso anterior de matemática que el vector gradiente de una función escalar, f, apunta siempre en la dirección de máximo crecimiento, o sea, hacia donde f va cada vez hacia el máximo de f, punto a punto. En cambio, una función, un potencial, una energía potencial de la física, que es el opuesto a la función potencial matemática menos el potencial matemático, ¿a dónde apunta? El vector gradiente de la energía potencial, el vector gradiente del potencial físico, apunta hacia el mínimo de energía potencial. ¿Sí? No nos vamos a meter demasiado en esto, simplemente traigo que hay una relación estrechísima entre el potencial físico y el potencial matemático. En física esa es la energía potencial, la función energía potencial física. ¿Sí? Atención, esto solo vale para campos conservativos. Vos me preguntarás, bueno, está bien, ok, dijimos que el campo de las fuerzas elásticas, el campo de las fuerzas electrostáticas, el campo de las fuerzas gravitatorias, todos ellos son campos conservativos. A ver, profe, decime un campo que no sea conservativo. Bueno, te puedo hablar de el campo de las fuerzas magnéticas y el campo de las fuerzas de fricción. Esos campos no son conservativos, de hecho, en física, el campo de las fuerzas de roce o fuerza de roce, en física se la denomina fuerza disipativa. No conserva energía. Así que ahora, con esto, les agradezco mucho. Esto ha sido clase abierta. Mi nombre es Diego Vallejo, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Me he interesado sobremanera en el fenómeno del aprendizaje y la matemática, y si te fue útil, compartí este video. Lo único que te pido es compartirlo en tus redes sociales. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima clase y ahondaremos en la próxima clase sobre el teorema de las 4 equivalencias. ¿Qué tiene que ver las 3 afirmaciones que vimos en este video? Recuerden, campo conservativo, integral independiente de camino y circulación nula. ¿Qué tiene que ver con el rotor nulo? Y lo veremos en el próximo video. Esto es el miércoles que viene a las 8 de la mañana. Te envío un saludo cordial. Muchísimas gracias.